aquella. Estamos estudiando el libro de Santiago y vamos a hacer un recorderis de lo que hemos visto hasta ahora. Santiago le está hablando a los judíos que están dispersos y a nosotros también, y nos está animando a saber qué hacer cuando estamos en momentos de prueba. Recordamos que, ¿se acuerdan que vimos que nos enseña cómo comportarnos como verdaderos cristianos cuando estamos pasando momentos difíciles? Hemos visto que en pruebas debemos tener gozo de saber que Dios está transformando y madurando nuestro carácter y que debemos tener cuidado con las tentaciones en momentos de prueba y que debemos ser oidoras y hacedoras de la palabra. ¿Se acuerdan que vimos eso? Y que también debemos tener mucho cuidado de no solamente volvernos oidoras y hacedoras, sino tener cuidado de volvernos religiosas, creyendo que con simplemente leer la Biblia ya es suficiente. Y también hace 8 días vimos que nos está enseñando Santiago a no juzgar a los demás por las apariencias. En esta mañana vamos a ver la parte de Santiago, vamos a estudiar el capítulo 2 de los versos 14 al 26, así que vámonos al grano y el tema de hoy se llama Muestra tu fe. Primero que todo, la indiferencia, la fe, ahí me faltó la palabra fe, la fe no es indiferente. Vamos a estudiar esto del verso 14 al 17 y dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dices, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, recordemos esto. La fe, Santiago nos está diciendo aquí que si nosotros hemos dicho haber creído en Cristo Jesús, no podemos ser indiferentes ante lo que nos rodea. Por ejemplo, aquí vemos una imagen, ¿no?, de una persona que voltea su cara y es completamente indiferente a la necesidad de otros. La fe no es indiferente. Si nosotros decimos ser cristiana, nuestra fe tiene que mostrarse de alguna manera. Vamos a ver más adelante que la fe se muestra no solamente con el hecho de ir a una iglesia, sino también con nuestras obras. Entonces aquí hay algunas justificaciones que nos ayudan a aparentar una falsa espiritualidad. Y creemos que aquí es donde yo les decía en la vez pasada de ser oidoras y hacedoras y volvernos religiosas. Caemos muchas veces en este tipo de justificaciones para creernos muy espirituales. Entonces, cuando alguien se nos acerca y nos dice, oye, mira, es que tengo una necesidad tremenda y estoy pasando hambre y en mi casa no tenemos para comer y mira, ¿qué hago? Entonces, simplemente respuestas como estas, creemos que con eso nos vamos a zafar y que eso es suficiente para mostrar nuestra fe. Cuando decimos, ok, tranquilo, voy a orar por ti, o que Dios te ayude, o cosas como confía en Dios que Él no te va a desamparar jamás. O seguramente somos tan atrevidas muchas veces que nos lanzamos a hacer este tipo de preguntas. ¿Será que estás en pecado? Porque es que estás en pobreza y estar en pobreza es como que estás en pecado. ¿No será que el Señor te está castigando por algo? Y muchas veces nos creemos muy espirituales por este tipo de respuestas, pero la fe no es eso. Nuestra verdadera fe va acompañada de una ayuda. Si alguien viene a pedirte ayuda y te dice, oye, mira, estamos pasando un momento difícil, hombre, pues tú vas a tu casa y miras a ver cómo puedes ayudar a esa persona. Si tienes poquito, pues de lo poquito que tú tienes, vas a colaborarle a ese hermano tuyo a salir de esa situación, por lo menos por ese día. Al menos hiciste algo por ayudar a esa persona en ese momento que te lo está pidiendo. Y si tú tienes la oportunidad, la posibilidad de ayudar con más, pues creo que es un deber de nosotros como cristianas hacerlo. Entonces, no caigamos en este tipo de justificaciones queriendo aparentar una espiritualidad que no es. Vamos a ver exactamente qué es la fe en este devocional. Y una aplicación podría ser aquí: no digamos que somos cristianos si no estamos dispuestos a mostrarlo. Hagámosle un favor a los que realmente sí lo son, ¿cierto? A veces nosotros nos jactamos en la calle diciéndole a todo el mundo, oye, es que yo soy cristiana, es que yo voy a la iglesia, a mí me encanta leer la Biblia y todo eso, pero a la hora de mostrarlo,
cuando vas a tu trabajo, digamos un ejemplo, y haces mal tu trabajo. Todo el mundo dice, usted no es que es cristiano. Entonces, qué triste que no mostremos realmente ese Dios al que a nosotros adoramos y no lo reflejemos en nuestras acciones. Y hay algo bien lindo. ¿Cómo es una manera como tú te das cuenta si una persona realmente su fe es genuina? Cuando tú ves su casa. La fe se demuestra primero en casa. Si tú eres de esas personas que todo el tiempo llega sonriente a la iglesia, feliz, gloria al Señor, porque todos deberíamos de llegar así. Muchas veces hasta los mismos domingos yo dirijo la alabanza en mi iglesia y me paro en la plataforma y cuando miro a la gente, todo el mundo llega con una cara como de sueño, como de cansado, y no hay nada más lindo cuando tú ves a alguien llegar con una cara sonriente y dispuesto a lo que vas a la iglesia. Pero mucha gente solamente hace esto por aparentar, por querer que todo el mundo piense que tú estás bien y que tú eres una cristiana y que no te pasa nada y todo eso, pero cuando tú vas a ver su casa, cuando tú vas a ver su familia, a ver, pregúntale a alguien de ellos cómo es tu vida en el diario vivir en tu casa. Ahí es donde realmente se demuestra la fe. Cuando si el Señor te dice, oye, sujétate a tu esposo, pues vas a ver en su casa, pregúntale a tu esposo, pregúntenle a cada uno de nuestros esposos cómo somos en esa área y si realmente estamos obedeciendo la palabra de Dios en esas cosas que Él nos ha dejado en su palabra para cumplirlo, pues estamos demostrando una genuina fe. Pero muchas veces hasta miedo nos da de que les pregunten a nuestros propios hijos cómo somos nosotras en casa y tratamos de salir de primeras para que nadie se acerque a nosotras a averiguarnos la vida porque no quiero que nadie se meta en el rancho mío. Entonces no me pregunten nada porque yo no quiero contar absolutamente nada de lo que sucede en mi casa, porque nos da temor mostrar lo que realmente somos y lo que hay en nuestro corazón. Pero si tú tienes una fe genuina, no quiere decir que en tu casa no pasa nada, que no tienen problemas. Todos tenemos problemas. Pero si le preguntamos a tu esposo o a tus hijos, seguramente ellos van a decir, sí, mi mamá tiene dificultades, pero mi mamá es una mujer que ora, es una mujer que se esfuerza por estar bien con nosotros, por hacer las cosas en el hogar, es una mujer que constantemente está mostrando, que quiere mostrar su fe, es una mujer de Dios, pero no nos dé temor de fallar también. Somos mujeres y nos podemos equivocar. Y en la fe genuina constantemente estamos creciendo y aprendiendo. Pero no es una apariencia, no es llegar a la iglesia como que no tengo ningún problema, aquí no pasa nada, pero vas a su casa y tienes los peores problemas de la vida, porque no reflejan el carácter del Señor en sus vidas. Entonces, avancemos. La fe no se demuestra, la fe se muestra. Y aquí puse este muñequito porque no encontré el que quería un árbol y realmente la fe es así, es como un árbol que tiene que dar su fruto, naturalmente lo tiene que dar, pero el árbol no se coge de los pelos o de las hojas, de las ramas, y se jala la rama y dice, fruto, sal, fruto, ¿a qué horas vas a salir? Oh, hagamos fuerza a ver si sale esa manzana. No, el árbol nunca se tiene que esforzar porque el fruto se da naturalmente. El fruto, si es un árbol bien nutrido, bien alimentado, pues ese fruto se va a mostrar solito. Él no tiene que hacer fuerza. Lo mismo pasa con nuestra fe. Nosotras no necesitamos demostrarle a nadie eso. Nosotras simplemente necesitamos que Dios se refleje en nuestro carácter, en nuestra vida, que necesitamos mostrar a Dios específicamente. No necesitamos la aprobación de nadie, sino del Señor, ¿sí? Y nuestra fe debe darse naturalmente. Si tú tienes una fe genuina y has creído en Cristo realmente, tus acciones lo van a demostrar. Eso se da natural, no porque te lo propongas, sino que realmente sale de tu corazón amar a tu familia, sujetarte a tu esposo, obedecer lo que la palabra de Dios nos manda. Entonces, eso es un fruto que sale natural de nuestra vida. Segundo punto, la salvación indudablemente es por fe y no por obras. Vamos al verso 18 y dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras.
Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Como siempre, miren que Santiago tiene algo bien particular y él como que siempre se adelanta a lo que las personas podrían estar pensando o podrían tener en su mente algo como esto, como esas personas que le dicen a uno, ¿usted es cristiano? ¿Qué tal que usted es cristiano? Pues entonces yo soy más cristiano que usted, venga, le muestro todas las obras que yo hago. Entonces, aquí le está hablando específicamente a esas personas que creen que la fe es por obras, que creen que la salvación se gana y se alcanza por ayudar al necesitado únicamente. Tengamos cuidado. Santiago, no sé si lo han visto, pero él siempre quiere como darnos un balance. Por ejemplo, cuando nos decía, seanos no solamente oidoras, sino hacedoras, pero también tengan el balance de no volverse religiosas. Aquí nos está diciendo, tengan fe, pero que su fe realmente se muestre a través de las obras. No crean que solo por hacer obras ustedes tienen fe o solo por las obras ustedes se van a salvar. Si notan que siempre nos está mostrando un balance, entonces aquí nos dice que la salvación va más allá de las buenas obras. Hay gente que cree que con darle dinero, imagínate, o sea, me parece hasta terrible esta imagen que coloqué aquí, porque a un desnutrido simplemente darle un billete, ¿qué va a hacer él con eso? O sea, es irónico que hay gente que cree que con su dinero comprará la salvación o con darle alimento a muchas personas va a comprar su salvación. Es necesario hacer nuestras obras para mostrar que realmente hemos nacido de nuevo. Es como un fruto que se da de haber nacido de nuevo, pero no quiere decir que lo que yo haga con mis manos es lo que me va a hacer alcanzar el cielo. El cielo no se alcanza con las manos, el cielo no se alcanza con lo que yo haga con mis manos. La salvación se gana por fe y por gracia. Recordemos que la salvación es un regalo gratis. Tú no tienes que hacer nada para merecer la salvación, ni para ganártela. Pero si has creído en Cristo Jesús, tus acciones lo demuestran. Tus acciones dejan ver que realmente algo pasó en tu vida. Efesios 2, y dejemos bien claro esto porque a veces se presta para confusión, Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, yo voy a ir al cielo porque en la Navidad yo salí a los semáforos y le di regalos a todos los niños pobres. Nadie se va a salvar por eso. Nosotros nos salvamos porque Cristo murió por nosotros en una cruz. No es suficiente. Hay personas que dicen creer en Dios por las grandes obras al necesitado y acomodan a Dios a su manera de pensar. Pero no es suficiente con decir que creemos en Dios. ¿Saben por qué? Vamos a verlo. Miren lo que dice aquí. La fe va más allá de solo decir que creo. Entonces, aquí el versículo 19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. A veces la gente dice, piensa que por decir creer en Dios, usted le pregunta en la calle a cualquier persona y le dice, ¿usted cree en Dios? Sí, claro, yo creo en Dios. Y entonces muchas personas piensan que por tan solo decir que creo en Dios, entonces ya eso es suficiente. Pues déjame decirte que si tú eres una de estas personas, pues también los demonios creen. Creen que hay un Dios y no solamente eso, sino que tiemblan. ¿Recuerdan lo que pasó con el endemoniado de Gadara? Era una persona que estaba completamente atada a muchos demonios, habían legiones dentro de él, demonios. Y este hombre ya no era ni siquiera él, estaba completamente dominado por los demonios. Y Jesús llega a esa isla con sus discípulos y cuando el endemoniado le ve, inmediatamente tiembla y dice, no te me acerques, no me hagas daño, le dice el endemoniado a Jesús y le ruega, le dice, por favor te pedimos que no nos envíes al abismo, pero mándanos a ese hato de cerdos que hay allá, pero por favor te rogamos no nos mandes al abismo. Imagínense los demonios rogándole a Dios. Entonces,
Si los demonios hacen eso, imagínense, a veces los demonios hacen más que creer, hacen más que los que dicen creer en Dios. Tiemblan. Nosotros deberíamos de temblar delante de la presencia de Dios, porque es un Dios al que hay que temerle y hay que tenerle respeto, no tenerle miedo, sino temor de respeto. Y hay gente que no tiene esa reverencia con Dios y simplemente piensa que con decir creer en Dios ya es suficiente. Entonces ahora vamos a ver dos ejemplos de una verdadera fe que están del verso 20 al 25. Dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No es que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Entonces aquí nos está dando dos lindos ejemplos de dos personas de fe. Y lo que me parece lindo aquí es que pone a Abraham y a Rahab. ¿Recuerdan cuando vimos el libro de Ruth que hablábamos de que Rahab era la mamá de Booz? Rahab era una ramera y miren estas dos comparaciones tan increíbles. Una ramera al lado de un patriarca, al lado de Abraham, un hombre de Dios tremendo. Primero que todo, esto me deja ver una cosa, es que la salvación es para todos. Segundo, que Dios no hace excepción de personas. Está comparando la fe de una prostituta y la fe de un patriarca, de un hombre grande de Dios. Entonces, empecemos, por ejemplo, mirando a Abraham. Abraham, ustedes recuerdan que Dios le había dado una promesa y le había prometido un hijo. Y después de que ya le da ese hijo, se dice que Isaac tenía aproximadamente 13 años, cuando Dios le pide a Abraham que lo sacrifique, que lo mate. ¿Ustedes se imaginan qué pudo haber pasado por la cabeza de Abraham? Pero Abraham no se resistió y él llevó a su hijo a sacrificarlo por obediencia al Señor. Y dice que por esa obediencia que él tuvo con Dios, Dios lo llamó su amigo. Imagínense eso tan hermoso. Entonces, no sé qué habrá pasado por el corazón de Abraham, porque tan solo pensar, yo creo que a todas nos pasa, con cruzar por nuestra mente que algún rasguño le puede pasar a alguno de nuestros hijos, ya nos mortificamos, ¿cierto? Pero no sé, Abraham también tiene que haber sentido lo mismo. Pero lo lindo aquí es que Abraham creyó al Señor. Él dijo, Dios, tú me diste una promesa y yo no voy a dudar de ella. Si tú me quitas este hijo, tu promesa va a ser a través de otro hijo. Me lo vas a devolver, no sé qué vas a hacer. Pero Abraham no dudó y él llevó en obediencia a su hijo. Y cuando ya estaba a punto de matarlo, Dios se mostró misericordioso con él y envió un corderito para ponerlo en lugar de su hijo Isaac. Estaba probando su corazón. Entonces aquí me parece súper especial esto. Cuando vemos esta palabra justificar en este verso que acabamos de leer, que quiero que lo veamos aquí en el 20, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar? Esa palabra justificar ahí significa comprobar con evidencias. Abraham estaba comprobando con evidencias que él le creía a Dios, que él un día había decidido creer en Dios. Entonces, la forma como él lo evidenció fue obedeciendo, simplemente llevando a su hijo a ese altar donde Dios le había dicho que lo sacrificara. Y eso hizo que su fe fuera mostrada. Ahora el verso 22 también dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Esa palabra perfeccionó ahí quiere decir completar. Pero cuidado con creer que la fe no es suficiente para salvarse y que hay que completarla con obras. Así no es, sino que las evidencias de mi vida comprueban mi fe por Dios. O sea, hacen creíble esa fe que yo tengo por Cristo Jesús y de esa fe de la que yo profeso tener. Eso hace más creíble mi fe.
¿sí? Frente a los demás. O sea, es una evidencia que me hace decirle a la gente que yo soy un hijo de Dios. El verso 24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por obras y no solamente por la fe. Tengamos mucho cuidado con este versículo porque se puede malinterpretar si no estamos llevando el contexto como lo estamos viendo aquí. Esa palabra justificado, ya les dije, es comprobar con evidencias. Entonces dice, vosotros veis pues que el hombre comprueba con evidencia por medio de las obras y no solamente por la fe, no quiere decir ahí esa parte, no solo por decir que soy cristiano, ¿sí? Nosotros no podemos mostrar con evidencias, no podemos decir que tenemos fe simplemente por el hecho de ir a una iglesia, por estar cada 8 días sentado en la banca recibiendo palabra. Nosotros no podemos decir eso porque un cristiano real se hace en su vida diaria. Como decíamos, un ejemplo, el hecho de que un ratón se meta a un tarro de galletas no lo vuelve galleta, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con nuestras vidas. El hecho de que vayamos a una iglesia cristiana no quiere decir que somos cristianos. La vida cristiana se comprueba a través de esa fe mostrada a través de las obras, de nuestras acciones. Otro ejemplo que ponen ahí es la vida de Rahab. Rahab, ella había escuchado hablar del Dios que hizo milagro con los israelitas. Resulta que Rahab, ella vivía en Jericó y cuando Dios le va a dar el pueblo, la tierra prometida al pueblo de Israel, ellos tenían que entrar a esa tierra, pero tenían que ver quién había ahí, tenían que primero mirar que nadie hubiese en esa tierra que les fuese a hacer daño. Entonces, Dios envía a 2 espías a Jericó para que vayan y miren qué es lo que hay ahí en esa tierra, contra quién se van a enfrentar. Y en esa tierra vivía Rahab. Rahab escuchó que Dios había abierto el mar para salvar a los israelitas del faraón. También había escuchado muchas cosas que Dios había hecho teniendo cuidado con ellos en el desierto. Ella estaba sorprendida de cómo Dios ayudaba a este pueblo. Por eso ella creyó y decidió ayudar a estos 2 espías a escapar para que no los matasen, porque si el pueblo de Jericó veía a los espías, pues obviamente los iban a matar. Pero ella los escondió en su casa y los ayudó a escapar. Entonces, porque ella estaba segura de que su Dios les salvaría a ellos y a ella también. Ella sabía que ellos tenían un Dios grande. Josué 2, del verso 12 al 14 dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y todo lo que es suyo, y que les libraréis, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, los espías, nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Ahí estaban haciendo un pacto, ¿no? De decir, yo creo en ese Dios que les ha salvado a ustedes, pero yo así como les he cuidado de que los de Jericó no vengan contra ustedes, yo también quiero que ustedes cuando vengan, porque ella sabía que Dios iba a arremeter contra ese pueblo, cuando ustedes vengan con su Dios, tengan cuidado de mí y de mi familia, no nos vayan a matar porque creemos en ese Dios que ustedes tienen. Entonces, Rahab fue una mujer que por fe ayudó a los espías y aquí nos está demostrando que en sus buenas obras, cuidar a 2 personas del pueblo de Dios, ella demostró haber creído en Dios. Alguien que ha creído en verdad en Cristo no se transforma, Alguien que ha creído en verdad en Cristo se transforma y muestra un cambio. Y les voy a poner un ejemplo. Si nosotras, resulta que empezó el devocional y yo me demoré 10 minutos en encender mi computador y en entrar al programa. Entonces, cuando yo las saludo a ustedes, les digo, buenos días a todas muchachas, lo siento, perdónenme por haber llegado 10 minutos tarde aquí al devocional, lo que pasa es que fui a la panadería a comprarlo del desayunito y de camino un tren inmenso me arrolló
y resulta que me pasó por encima de la cabeza, pero ya muchachas, estoy aquí presente y ya pasó. ¿Ustedes qué pensarían de mí? Yo creo que pensarían dos cosas. O Dios ama mucho a Claudia y le hizo un milagro ni el tremendo, o segundo, que yo soy una completa mentirosa. Y yo creo que todas nos inclinaríamos más por la segunda, porque verme aquí enfrente de ustedes bien peinadita, o sea, recién levantadita, pero peinadita, organizadita, ustedes van a decir, ¿qué? ¿Y a qué hora te cogió el tren? No tenés ni un rasguño. No podemos decir una mentira así. Entonces, ¿qué es más grande? ¿Dios o un tren? Dios es más grande que un tren. Y si yo digo haber tenido un encuentro con Dios, pues algo tiene que haber pasado en mi vida. No puedo seguir siendo la misma. Algo se tiene que notar de lo que Dios ha hecho en mí. Entonces, nosotros no podemos decir por ahí a voz populi, soy cristiana, pero mi vida sigue siendo la misma. Ayer en un grupo de alfa que tenemos aquí en casa, con unas personas que estamos compartiendo el evangelio, una señora decía, es que hay gente que dice ser cristiana y se jacta y usted la ve los domingos salir con la Biblia debajo del brazo, felices para la iglesia, pero en medio de la semana uno los escucha diciendo groserías, son los peores vecinos, mala gente, no colaboran con nada. Entonces, ¿qué puede esperar uno de una persona así? O sea, si dice ser cristiana, pues yo no quiero ser cristiano, si eso es ser cristiano. Qué triste que nuestra conducta ponga obstáculo a mucha gente para creer en Cristo Jesús. No debería ser así. Nuestra vida debe inspirar a otros a decir, uy, yo quiero creer en el Dios que esa familia cree. Yo quiero conocer a dónde es que le enseñan la Biblia a estas personas. Yo quisiera cambiar mi vida de la forma como el Señor se la ha transformado a ellos. Para testimonio, quiero decirles a muchas de las que tal vez no conocen mi vida pasada. Mi vida era un desastre total. Con mi esposo teníamos una vida matrimonial terrible. Y incluso los mismos miembros de mi familia me decían, sepárense ustedes porque están juntos. Ustedes se hacen mucho daño, no sigan más. Y era terrible nuestro comportamiento y la gente cuando nos veía era desagradable estar con nosotros. Y ya nadie quería invitarnos a sus casas porque siempre terminábamos peleando. Era una cosa terrible. Y cuando el Señor tocó nuestras vidas, realmente lo hizo en un momento en que nosotros decidimos separarnos. Y a cada uno por aparte, Dios hizo un trabajo en cada uno e individualmente decidimos dejar que el Señor fuera el centro de nuestra familia. Lo hablamos, tomamos una decisión porque no queríamos estar juntos, simplemente decidimos hacerlo y Dios fue poniendo ese amor en nuestras vidas, en nuestros corazones, hasta hacer lo que Él ha hecho de nosotros hoy. Para las que no saben, mi esposo es pastor de una iglesia cristiana, yo apoyo su ministerio y Dios ha hecho un cambio tan grande, que mi familia, que no creía en Cristo Jesús, ha decidido creer por nuestro testimonio, porque ellos dijeron, si Dios es capaz de hacer lo que hizo en la familia de Claudia, pues puede hacer muchas cosas también en mi vida. Entonces, lindo que eso haya inspirado a otras personas a querer conocer del Señor. Y muchas personas de nuestra familia hoy en día se sorprenden de ver el cambio y la obra que solamente el Espíritu Santo pudo hacer en nosotros. No lo hemos hecho por nuestras propias fuerzas, no hemos sido nosotros, ha sido el Señor el que ha puesto todo ese cambio en nosotros y es maravilloso. Entonces cuando podemos reflejar al Señor, no podemos decir, no me pasó nada, como con esa cara de, ¿sí? No podemos decir, es que me encontré con Dios, pero sigo siendo la misma maldadosa, sigo siendo la misma chismosa, sigo siendo la misma. No, necesitamos que haya un cambio en nuestra vida. Tenemos que mostrar esa verdadera fe. Entonces, el verso 26 por último dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, muchachas.
La fe sin obras está completamente en un ataúd, así como se los puse en la publicación que coloqué ayer en el Facebook de Devocional de Mujeres. Está muerta, está enterrada. Si tú dices ser cristiana, pero tus obras no lo reflejan, ahí no pasa nada. Así que muchachas, mostremos esa verdadera fe. Algo tiene que pasar en mi vida. Si decimos ser cristiana, nuestras acciones tienen que evidenciarlo. Mis acciones con los demás mostrarán mi evidencia. Tomar acción en estudiar la palabra de Dios, en orar, en querer agradar a Dios, mostrará la evidencia de que yo soy una hija de Él. Este es el deseo de Santiago para nosotras en esta mañana, chicas. Él quiere que nosotros mostremos realmente ser unas hijas del Señor a través de nuestras buenas obras. Les repito, las obras no son lo que salvan, las obras no son lo que nos lleva al cielo, sino simplemente es una evidencia de lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Yo estoy viendo aquí los nombres de cada una de ustedes y creo debe ser que como hijas de Dios nuestra fe se refleje. Vamos a orar para que el Señor haga esa obra en nosotras y la perfeccione, porque cada día esa fe será perfeccionada en nuestra vida hasta que el Señor venga por cada una de nosotras. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu amor, por mostrarnos tanta bondad, Señor, a través de tu palabra y por decirnos, Señor, a través de ella, cómo quieres que seamos, cómo quieres que sea nuestra conducta como tus hijas, Señor. No queremos decir y llenarnos la boca diciéndole a todo el mundo que somos cristianas, pero que nuestras acciones no lo demuestren, Padre. Yo te pido, Señor, que realmente seamos personas que concordemos con lo que dice nuestra boca, Señor, con lo que decimos creer, Señor, que nuestras acciones en verdad coordinen con eso que decimos, Padre. Te ruego que nos ayudes a caer en cuenta, porque muchas veces seguramente hacemos cosas que ni siquiera nos damos cuenta que se ven mal y creemos que no se ven mal, pero tu palabra nos enseña cuándo se ven mal, cuándo nos vemos bien, Señor. Tu palabra es como ese espejo donde podemos ver nuestra suciedad, pero también, Señor, nos has enseñado que tu palabra, aunque nos muestra esa suciedad, también nos limpia y tiene ese poder para convencernos de quitar eso feo de nuestra vida, Señor. Te pido, Señor, que en verdad, cuando te adoremos y decimos tantas palabras, cuando cantamos a ti, Señor, se cumpla eso. A veces decimos, Señor, yo quiero ser obediente, yo en verdad quiero ser tu hija, Señor, pero a la hora de la verdad, cuando nos pides una sola cosa, Señor, una cosita pequeñita, nos cuesta tanto obedecer, nos cuesta tanto cumplirlo, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido negligentes, cuando hemos sido necias, y te pido, Señor, que nos ayudes a reflejar esa fe primeramente en nuestras casas, donde nuestra familia sea las primeras personas que digan, mi mamá es realmente una mujer que ama al Señor, y no que ellos mismos tengan que hacer silencio para no hacer quedar mal a su mamá, Señor. Yo te pido que nos ayudes con eso, que nos permitas ser ese reflejo tuyo en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros esposos, Señor. Perdónanos cuando no lo hemos hecho, Padre. Pero aquí la buena noticia es que tú nos das esa oportunidad de empezar de nuevo, Señor, de decir, ay, Señor, qué falsa he sido, tal vez he sido hipócrita, tal vez he sido una mujer llena de apariencias, pero es un buen momento para decirte, Señor, perdónanos. Y haz una obra en nuestro corazón, una obra genuina, Señor, que se pueda mostrar, una obra que los demás puedan ver y puedan decir, algo pasó en la vida de Claudia, algo pasó en la vida de Pilar, algo pasó en la vida de María Doli, de cada una de nosotras. Señor, te pido que tu palabra en verdad toque nuestro espíritu y que estas palabras no se vayan al viento, porque no son mis palabras, Señor. Si fueran mis palabras, seguramente, Señor, cualquier persona la podría olvidar o diría, ay, qué presa, pero son tus dulces palabras las que nos están hablando, Señor, en esta mañana y queremos valorarlas, queremos ponerlas en un lugar especial en nuestro corazón, porque no queremos tomarlo como cantaleta o como, Señor, sí que me regaña.
sino realmente, Señor, como que nos amas y nos quieres ver bien, nos quieres ver bonitas, nos quieres ver reflejando tu carácter, Señor. Te rogamos, Señor, como mujeres que te aman, que nos ayudes, Padre, en estas áreas difíciles de nuestra vida donde no te reflejamos, Padre. Queremos mostrar nuestra fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno.